No sé si todos sepan, pero antes de dedicarnos al ministerio, alrededor de unos 15 años, desde los 18, 20 años hasta por ahí de los 30, 32 años, mi trabajo primario fue el mantenimiento industrial. Por 15 años, un poquito más, me dediqué a reparar máquinas. Gracias, Emilio. Fue a lo mejor cuando me tropecé que jalé todo. Durante estos años era mi trabajo y con eso era con lo que mantenía a mi familia. Pasó algo muy chistoso, trabajé en una empresa grande y estas empresas grandes tienen la bondad de poder adquirir estos equipos que son sumamente caros y entonces equipos que valen millones de dólares podría estar trabajando con ellos y repararlos. Entonces aprendí muchísimo. Con el paso de los años me di cuenta que no era tan sencillo permanecer en el ritmo de estas empresas grandes, lo que nos llevó a renunciar eventualmente y buscar en otros mercados el trabajo. Entonces encontré en empresas medianas, en empresas pequeñas, la posibilidad de desarrollar mi trabajo, pero con una facultad. Me di cuenta que la tecnología que usaban las empresas medianas o empresas chicas, pues estaba cuando menos 10 a 20 años atrás. Así que para mí resultó todavía más sencillo mi trabajo. ¿Por qué? Porque antes trabajaba con máquinas nuevecitas, con sistemas electrónicos nuevos, y ya después trabajar con máquinas usadas, con tecnologías de 10 años, 15 años antes, pues era relativamente más sencillo. Así me dediqué a trabajar con ello. La gran ventaja que tenían estos equipos es que podrías conseguir una máquina que hiciera cosas similares, pues desde un 10 hasta un 20%, 30% las más caras de lo que costaría una máquina nueva. Por eso es que estas tecnologías, sobre todo que eran desechadas ya de los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, pues eran adquiridas en México y esas eran las que daban la batalla por muchos años, por lo menos en los talleres medianos y chicos. Así que esta fue mi trabajo. Por ejemplo, yo reparaba este tipo de máquinas. Esto es una guillotina que corta papel hasta el día de hoy. Ustedes saben, tengo un mantenimiento en el sur del país y una vez al mes viajo para reparar estos equipos. Esta es una guillotina polar, tecnología alemana. Y esta máquina puede costar, pues, tranquilamente unos 120,000 dólares. Es decir, unos 2 millones de pesos, más o menos. Estamos hablando de una maquinita austera. Por supuesto hay mucho más complicadas y mucho más complejas, pero esto es lo que puede costar esta máquina. El acero, ustedes saben, el mejor acero del mundo es el alemán, y por eso ellos saben lo que venden y lo venden muy bien, y lo venden a todo el mundo y a todo el mundo se los compra, y al precio que ellos dispongan. No tienen competencia estas empresas, ¿sí? Pero resulta ser que los chinos se dieron cuenta de esto. Los chinos se dieron cuenta de estos y entonces compraron una máquina polar, la desbarataron, vieron cómo era, cómo se fabricaba, desarrollaron todos los sistemas y crearon una máquina como esta. La gran ventaja de esta máquina, que es marca Guowang, es que vale 28,000 dólares, es decir, 500,000 pesos más o menos de una cuarta parte de lo que vale aquella. Ahora que estoy haciendo los viajes, me tengo que poner y pelear con estas máquinas. Ya este cliente que tengo tiene 3 de ellas. Una la tiene en Cancún, otra en Mérida y otra recién la puso en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces ahora tengo que reparar estas máquinas chinas. Por supuesto tienen una calidad menor, no tengo que explicar esto. Desde que les digo chinos ya muchos entendemos el concepto. Sabemos que va a durar menos, sabemos que aquellas polar pueden trabajar 30 años y sin bronca. Estas chinas están garantizadas por 5, en el mejor de los años, en el mejor de los casos 7 años, ¿sí? Van a durar mucho menos, todos lo sabemos. Sin embargo, pues por el precio más barato requerimos a veces comprar este tipo de maquinaria, ¿sí? Si yo comprara una máquina polar de 25, 20 años de antigüedad, me puede valer 250,000 pesos, pero esta me vale 500,000 pesos y está nueva. A veces no nos gusta, pero es realidad esto.
Bueno, este ejemplo ilustra lo que sucede prácticamente en todos los contextos, ¿verdad? Todos los contextos. Este me gustó. Fuma en lugar de puma, ¿no? Y le ponen su cigarro. Aquel Nike, el de acá abajo, Sony en lugar de Sony. Y así, todos sabemos perfectamente cómo funciona la piratería, ¿verdad? Somos muy buenos para el asunto de la piratería. Sabemos que hay piratería en ropa, en zapatos, en tecnología, en películas, en refacciones de autos, en prácticamente todo hay piratería. ¿Estamos de acuerdo? Y todos sabemos que cuando compramos una marca pirata posiblemente va a funcionar, pero sabemos que es de menor calidad, pero es más barato. ¿A poco no? Bueno, tiene algunos inconvenientes, pero en algunos contextos, aunque no nos guste, pues funciona, ¿no? Sabemos que no va a durar lo mismo, pero ya con conocimiento de causa no hay engaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, guardando toda y absoluta, toda proporción, quiero utilizar este ejemplo de aquellas cosas de menor precio para ilustrar el tema de hoy. ¿Sí? En muchos sentidos hemos hablado el día de hoy de la Pascua y hemos desarrollado un estudio a lo largo de esta semana para hablar acerca de la Pascua. Y lo voy a decir con esto, pero no quiero que nadie de ustedes se ofenda. Y creo que para nosotros la Pascua es la copia barata. Es la copia barata. No se enoje conmigo, permítame explicarlo. Es verdad, se efectuó y le efectuó el pueblo de Dios, instruido por Dios, con una duración específica, pero en espera de algo que sería muchísimo mejor, más excelente, ¿sí? Sin defecto, con una duración permanente, con una eficacia perfecta, con un impacto eterno. Y por supuesto, cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que haremos hoy es tratar de encontrar las similitudes entre la Pascua judía implementada en el día de la liberación y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay algunas similitudes que encontré y de ellas vamos a hablar el día de hoy. Empecemos. La primera de ellas, el tiempo. En el caso de la Pascua judía era celebrada cada año. La instrucción de Dios fue: lo vas a hacer hoy y lo vas a repetir año con año. ¿Qué mes? En el primer mes. Muy bien. ¿Qué día? El día 14, exactamente. Y lo vas a repetir año con año. Éxodo 12:14, que lo estudiaron en esta semana, hablaba acerca de esto. Lo vas a hacer así. Este día os será una memoria y lo celebraréis fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo, el día 14 es el mes primero. Este periodo de tiempo daba la oportunidad de iniciar nuevamente. En este sentido, podemos hacernos una pregunta: esta periodicidad, este periodo de tiempo, ¿era por motivo de Dios o por motivo del hombre? La realidad es que es por ambas, ¿sí? Sucede cada año como una forma de representar la salvación de Dios, en cierta manera renovar con Dios este pacto, el cual sucede por iniciativa divina, pero también es por causa del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estos memoriales, necesita tener estos recuerdos. ¿Por qué? Porque el ser humano es por naturaleza ingrato. ¿Está de acuerdo conmigo? Es ingrato por naturaleza el ser humano, ¿sí? ¿Cuántos hemos escuchado estas historias de padres ya ancianos que son abandonados en diferentes contextos y no pueden ser cuidados por los hijos? Hasta hay frases para esto, ¿no? Decimos, una madre puede cuidar 5, 6, 8 hijos, pero 8 hijos no pueden cuidar de una madre. Digo que no es el caso en todos los contextos, afortunadamente. En algunos contextos es diferente, en algunos contextos, gracias a Dios por esos hijos que toman atención por sus padres, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que esto sucede normalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano es ingrato por naturaleza.
¿sí? Le sucede, le sucede. Y por ello es que el Señor establece los memoriales y establece la Pascua para que el pueblo se acordara de esto. Y dice el texto que cuando los hijos preguntaren, les vas a decir, esto es lo que Dios ha hecho. Y es una forma también de transmitir hacia los hijos, hacia la siguiente generación, este memorial. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 12 dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, en Cristo tenemos la oportunidad de iniciar cada vez que caemos. Esa es la magnitud del sacrificio de Jesucristo. Este sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Tenemos todos los elementos propios para construir esta relación con Él a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Y a lo mejor usted no ha pensado en esto. Permítame darle una ilustración. Los aviones, a diferencia de casi todos los medios de comunicación, necesitan rutas establecidas, ¿no? Los coches no pueden circular más que por caminos circulares, por los carros, preferentemente carreteras. Los trenes, igual manera, no pueden salir de las vías. Los aviones tienen la facultad de, una vez estar en el aire, moverse en libertad, ¿sí? Asumimos que los aviones, cuando circulan de una ruta directa de un lugar a otro, pues normalmente diríamos usan la línea recta, ¿sí? Usan la línea recta. Sin embargo, esto no sucede en la realidad. El 90% de la ruta del avión, el avión está fuera de esta línea recta. Está fuera de esta línea recta, ¿sí? Está fuera de ruta, vamos a decirlo de esta manera, pero llega a su destino. Pero llega a su destino. Esta es la guía que ofrece el sacrificio de Cristo. Esta referencia que nos regresa al camino. No para iniciar de nuevo cada periodo de tiempo, no para regresar al aeropuerto, no para hacer esto cada año, sino para no perder la ruta del destino. Al salir del aeropuerto, el avión no regresa al aeropuerto una vez que sale de ruta. El avión corrige el rumbo y de esta manera vuelve a tomar dirección hacia su destino. Así sucede con nosotros. Así sucede con nosotros. No necesitamos este sacrificio año con año. Lo que necesitamos es ver hacia dónde vamos, ver el destino, ver la imagen del Señor sentado a la diestra de Dios para saber hacia dónde vamos. Y esta es la referencia para cada uno de nosotros. Ahora, por otro lado, tal vez usted mismo o tal vez ha escuchado a otras personas que le han comentado acerca de estos pensamientos que llegan a su mente, donde le dice que su maldad o lo que ha hecho es tan perverso, tan malo, que quién sabe si Dios le perdona. ¿Alguna vez ha pasado por su mente este pensamiento? No levante su mano, pero tal vez sí, o tal vez lo haya escuchado de alguna otra persona, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos este pensamiento, no estamos magnificando nuestra gracia, estamos haciendo pequeño la capacidad redentora de nuestro Padre. Porque estaríamos diciendo, lo que hice es tan grande que no puede ser redimido por Cristo, lo cual es una absoluta falacia. El sacrificio de Cristo es perfecto y es suficiente. El cordero tenía que ser sacrificado cada año. El cordero no podría representar algo más que eso. Sin embargo, Cristo sí lo puede hacer y su sacrificio es suficiente. Una vez y para siempre. No estoy hablando de consecuencias presentes, por supuesto. Hay personas que estarán pagando dinero que pidieron prestado el resto de su vida. Habrá personas que estarán purgando sentencias por muchos años. Pero eso, a la luz de la paz
que le puede dar el Señor. Nada de lo que nosotros hagamos es tan grande que no pueda acceder al perdón de nuestro Dios. ¿Lo creen? Hace años estaba ministrando a una familia donde era el papá, la mamá y creo 4 hijas. Y teníamos estudios en su casa, iba yo a su casa y ministrábamos con ellos. En una ocasión, de las primeras veces, se fue la luz y entonces le dije, bueno, pues se fue la luz, ustedes deciden. Y me dice, no, dice, yo no creo que se haya de la luz de Oquis. Me dice, si veniste a darnos el estudio y este es el tiempo, tráiganse las velas y le seguimos con velas en el estudio. Y el cuate todavía no había hecho una decisión por Cristo. Y yo dije, Señor, tú ya tocaste este corazón. Pocos días después, hablando con él me decía, mira, yo quiero que tú vayas a la casa porque creo que mis hijos necesitan la salvación. Ya lo que pase conmigo no es tan importante. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque, mira, si me permite la ilustración, yo prefiero estar en el lodo, pero sí sostengo a mis hijos afuera de él. Esta persona no había entendido la capacidad redentora de Jesús. Él no entendía. Él pensaba que lo que había hecho era tan malo que Dios no podía salvarle ni restaurarle. Segunda coincidencia, el cordero. Éxodo 12:5 dice que se usaba un animal sin defecto, un macho de 1 año, dice, y lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Así lo presenta este cordero, ¿sí? Era un animal selecto, claro, al grado tal que años después, cuando el pueblo de Israel sacrificaba un animal, sacrificaba el animal que les sobraba, el enfermo, el que se había roto la pata, todo este tipo de cosas, y Dios les disciplina por esto, y le dicen, me traes lo que te sobra. Cuando el Señor había dicho, me vas a traer de lo mejor que tienes. Esta es la reflexión que Dios hace con Caín y Abel. ¿Sí? Porque mientras Caín trajo de lo mejor mientras Abel trajo de lo mejor que tenía, Caín solo trajo, dice el texto, una ofrenda. Era un animal específico, si bien es cierto, escogido. Y dice el texto que lo escogías al menos 4 días antes. Dice, lo vas a escoger el día 10 para sacrificarlo el día 14. Ahora, si nosotros vemos a nuestro cordero, al Cordero perfecto, dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Haciendo referencia al sacrificio de Cristo, pero este sacrificio obediente. Haciendo referencia a este sacrificio obediente, donde Él está siendo consciente de lo que estaba sucediendo. Las ovejas no tienen conciencia de lo que habría de sucederles, y por eso dice que van obedientes hacia el matadero. Pero Jesucristo sí sabía lo que estaba sucediendo, al grado tal que dice el texto que la noche anterior, antes de fuera arrestado, estando orando con el Padre, dice que sudaba, y sudaba como gotas de sangre, porque Él sabía la aflicción de aquello que habría de venir. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y cuando pensé en oro o plata, dije, caray, ¿habrá pensado Pedro en el oro y plata que recibieron de los egipcios? No con cosas corruptibles como oro y plata, que despojaste de los egipcios, si me permite la alegoría aquí. Y dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No apartado para el sacrificio como la Pascua, sino apartado desde antes de la fundación
del mundo. Mucho más valioso que el oro y la plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oro y la plata se corrompen, pero el sacrificio de Cristo no. Y entonces lo compara con la provisión de Dios a través de Jesús, que ofrece algo incorruptible. Les decía esta semana a los chicos de La Roca, estoy dando clases en el seminario, en el instituto, y les decía, no podemos entender nosotros la maldad de este mundo, la injusticia de este mundo, si no lo visualizamos a la luz de la eternidad. Porque si nosotros estamos esperando esta justicia en esta tierra, vamos a vivir verdaderamente frustrados. Pero cuando nosotros visualizamos lo que sucede en esta tierra a la luz de nuestra eternidad, entonces será otra referencia completamente diferente. Es la preparación, es el entrenamiento para aquello que ha de venir. Es algo sumamente mayor a nosotros. Tercera comparación, la levadura. El símbolo de la levadura está especificado en los panes. Decía que la Pascua la comerían con panes sin levadura, y ese sería el primer día de 7 que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Desde el día 14, el mismo día que sacrificaban la Pascua, ese mismo día era el primer día de los panes sin levadura, ¿sí? Y dice que durante una semana no trabajarían y comerían panes sin levadura. Y lo único que harían sería la preparación de este pan. En muchos sentidos, esta levadura dice, absténganse porque el que coma pan con levadura, dice, será cortado. Otra forma de decir, será muerto. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos habla de la levadura, ¿sí? En Mateo 6, verso 11, dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Guárdense de la levadura de los fariseos. Y el mismo texto nos dice que está hablando de su doctrina, y les pide, no sean parte de ella. Si usted recuerda un poco el Nuevo Testamento y la crítica de Jesús a los fariseos, hablaba de que ellos ponían cargas pesadas en las personas, prácticas religiosas difíciles de llevar, pero que ellos no guardaban. La hipocresía estaba en el discurso de un fariseo. Su vida misma era hipócrita. De manera tal que Dios les dice, guárdense de esto. Primera de Corintios capítulo 5. Si lo quiere buscar, Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Dice así, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y si nosotros nos quedamos solamente con este texto, decimos, ah, caray, entonces comemos pan sin levadura. O sea, el pastelito de hoy, que por cierto, muchas gracias a quien lo trajo, pues estaba con levadura. No se refiere a eso. Vea el verso 8, 1 Corintios 5, 8. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí está la levadura de la cual nos tenemos que abstener, malicia y maldad. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. La vieja levadura representa cualquier hábito pecaminoso. No está más de recordar esto. Nuestra nueva vida en Cristo debe de estar limpia de todo aquello que puede contaminarnos. En ocasiones no tomamos esto seriamente, pues seguimos siendo afectados por muchas cosas y no somos capaces de detenernos a pensar en su potencial daño o buscar evitarlas. No sé si usted recuerda el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, donde le dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Hay una sección donde dice, no nos dejes caer en tentación. Significa una acción preventiva ante el pecado. Y lo digo enfáticamente, si usted
sabe qué pecado tiene y no ha efectuado una acción preventiva ante aquellos pecados arraigados, es altamente probable que cuando llegue la tentación usted vuelva a caer. ¿Por qué? Porque ya es algo arraigado en su vida. ¿Y usted quiere evitarlo con buenas intenciones? No va a funcionar. No va a funcionar. Usted tiene que prepararse para antes de que suceda. Usted tiene que evitar esas condiciones propias que pueden hacerle caer. Yo no sé cuál es su pecado, usted sí lo sabe. ¿Qué está haciendo para evitar caer nuevamente en él? Con buena voluntad, échale ganas. Pero no le auguro éxito. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos 20, 30, 40 años pecando. Revertir eso es sumamente complejo. Y por ello tenemos que prepararnos para el momento. ¿Qué cosas o de qué cosas se tendría que abstener usted? ¿Qué levadura tiene que evitar para que usted no caiga en pecado? ¿Por qué? Porque dice ciertamente que la levadura provocaría la muerte. Eso es lo mismo que dice el Nuevo Testamento tocante al pecado. La paga del pecado es muerte. Cuarto símbolo: las hierbas amargas. Algunos de ustedes celebraron aquí la Pascua cuando Marcos y los demás hicieron una representación de lo que fue la Pascua judía. ¿Cuántos de ustedes participaron en ese evento? Ok, varios aquí. ¿Les gustaron las hierbas? Sí, a mí sí. ¿A ti sí? Bueno, pues es que también estás amargadito, pues te supo. Era parte de ti. Bueno, estos días que estuve con problemas del riñón me daban unos tés, y son tés de hierbas amargas. Qué horrible me salía. Oh, sí. ¿Lo quieres? Engáñalo con Jamaica. No, también la Jamaica sabe fea. Y sin azúcar peor. Engáñalo con Jamaica. O sea, ¿te gusta la Jamaica? Bueno, pruébala sin azúcar y a ver qué me dices. Bueno, estas hierbas tenían un propósito. Y el propósito es recordar el tiempo pasado de esclavitud en Egipto. Las hierbas amargas recordaban este acto. Cada que tú percibas esta amargura en tu paladar, vas a recordar el pueblo en la esclavitud. Vas a recordar esos 430 años donde fuiste cautivo, donde fuiste usado y manipulado. En muchos sentidos, nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a recordar también lo que éramos antes de conocer al Señor. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Si usted quiere, Efesios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 10, habla de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Dice que éramos esclavos de nuestra mente, de nuestras pasiones, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 4 habla de que estábamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestra concupiscencia, dice Santiago. ¿Sí? Hay muchos pasajes para hablar acerca de esto. ¿Sí? Lo verdaderamente terrible es cuando algunos cristianos recuerdan ese pasado y lo recuerdan con nostalgia. Híjole, ahora que soy cristiano ya no puedo. Híjole, ¿te acuerdas de aquellos años? No, a las chavas como marinero. ¿Sí saben cómo son los marineros, no? Es un amor en cada puerto, pues. ¿Perdón? Un amor en cada colonia. En cada colonia. Sí, pues, los Romeos.
Y escucho personas y están orgullosos de eso. Y están orgullosos de eso. Cuando en muchos sentidos nuestro pasado debiera producirnos las hierbas amargas, tristeza, amargura. El recordarlo nos debería de producir pena o vergüenza, para entonces dar gracias a nuestra nueva realidad con Él. Y mire, está ligado una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque si yo todavía recuerdo mi pasado con nostalgia, entonces el Señor no me salvó. El Señor me castigó porque me quitó lo que me gustaba. ¿Se da cuenta? Si yo tengo que recordar mi pasado y cuando lo recuerdo digo, híjole, ojalá. En una ocasión platicaba con un líder de la iglesia de allá de Puebla y estábamos comentando y él me decía, oye, pero esta persona, mira, hizo esto. Llega, pide perdón y se restaura y ya. Y uno que permanece fiel por los años. Yo dije, no has entendido la bendición. ¿Piensas que la bendición es esto? No has entendido que la bendición aún es haberte abstenido de todo eso. Y muchos de ustedes jóvenes han nacido en hogares cristianos, es decir, son cristianos ya de segunda generación. Sus padres conocieron a Cristo y por ende les enseñaron la fe en Cristo. Y tal vez algunos de ustedes no han experimentado esa vida fuera del conocimiento del Señor. No han tenido la oportunidad de estar en el lodo, embarrarse de porquería y hacer todo este tipo de cosas. Gloria a Dios por su inocencia. Porque los que somos cristianos de primera generación venimos de este pasado que muchas veces recordamos y recordamos con vergüenza. Recordamos lo que éramos, recordamos lo que hacíamos, recordamos nuestra ceguera espiritual, la dureza de nuestro corazón, nuestro egoísmo, nuestro orgullo y solo por nombrar algunos de los pecados. Tal vez sería bueno celebrar nuestra propia Pascua y cuando probamos las hierbas amargas, recordar de dónde te sacó el Señor. ¿Dónde estarías si el Señor no te hubiera liberado? ¿Qué estarías haciendo? Y tal vez recordar eso y enfatizar eso nos hace pensar en lo que Jesús ha hecho a favor de nosotros. Quinta referencia. El sacrificio. El sacrificio. Para el Antiguo Testamento, para el Cordero, era un símbolo de protección. Las instrucciones ceremoniales para el pueblo de Israel que iniciaron con la celebración de la Pascua serían todavía hechas mucho más complejas al salir de Egipto, al preparar todos los ritos ceremoniales, y todo esto era una instrucción clara y específica, una instrucción concreta de lo que tendrían que hacer. En el caso de la Pascua, como sabemos, era cada año, pero algunos otros rituales que hacía el pueblo de Israel incluían sacrificios mañana y tarde. Así eran las instrucciones sacerdotales, así era ilustrada la protección de Dios. Uno de los ritos que hacían es que la sangre del cordero era derramada sobre el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto había 3 símbolos de rebeldía del pueblo de Dios. Hablaremos un poquito más adelante de esto. Y la sangre que se ponía arriba del arca era para cubrir esos símbolos de rebeldía del pueblo de Dios. Cubría. Pero en Cristo no solo cubre, redime. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, y subraya ahí esa palabra, para quitar de en medio el pecado. No para cubrir, sino para quitar de en medio el pecado. La clave para entender esto es que el sacrificio de los corderos cubría el pecado, pero ahora dice el texto que es quitado. Cuando éramos pequeños, no sé si a usted le pasó alguna vez, asumo que sí, tu papá te decía, necesito el cuarto limpio, y entonces voy a revisar ese cuarto. Oh cielos, ya llegó papá, córrele rápido, abre el closet, mete todo debajo de la cama, esconde todo, vamos, que se vea bonito, estira la cama, aunque por abajo esté, no esté tendida, estira las cobijas, y ya, entraba papá y veía el cuarto y decía, ahí están. No estoy dando sugerencias, supongo que no las necesitan, jóvenes. Les he platicado acerca de mi papá, que no tenía una pierna y perdió el habla. Entonces, él nos levantaba gritando desde su recámara los 4 nombres de los hijos, y después de eso agarraba sus muletas y se bajaba. Se bajaba los 16 escalones, 8 para llegar al cambio y luego otros 8. Entonces contaba yo los números de escalones, ¿sí? Entonces de repente ya estaba en la sala, estaba abajo, y después de media hora que ninguno de los hijos nos parábamos como era normal, empezaba a gritar de nuevo los nombres de los 4 hijos. Jorge, Rubén, hasta que llegaba con David, ¿no? Y entonces, pero pues también nosotros, ya está gritando, pero ya que suba le va a dar flojera las muletas, pero de repente, en algún momento escuchábamos, y era, ponía el pie y después subía las muletas, y decía, segundo escalón. Tú estabas contando los escalones mientras escondías la ropa, te levantabas, te tendías la cama, escondías, cerrabas el closet y todo, para que cuando llegara al escalón 16, la recámara estuviera bien. Qué falsos somos los hijos, ¿no? Bueno, esto hace la Pascua. Solo que se vea bien. Cubre, pero no limpia. Tal vez no era regañado ni castigado, pero la porquería seguía guardada. Esto hace la Pascua. Pero Jesucristo tiene la facultad de hacer algo completamente diferente. Él no te esconde tu pecado debajo de la cama. No te lo guarda en el closet para que el día que lo abras salga volando todo. El Señor dice que viene, sube contigo, entra a tu cuarto, limpia tu cuarto, saca toda la porquería, barre, trapea o aspira según sea el caso, lava la alfombra. Todo lo que pueda representar aquello contaminado para que tu cuarto esté perfectamente limpio. Esto es lo que hace el Señor. El Cordero no tiene la capacidad para hacerlo, ni siquiera tiene el valor para hacerlo, pero Jesucristo sí puede pagar por esto como Hijo de Dios. Y por eso dice 1 Corintios capítulo 6, la segunda referencia a este acto de Jesucristo. Tal vez conozcas el texto, en el contexto de las relaciones ilícitas con personas, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Fíjate nada más lo que dice. ¿Acaso se te olvida que tu cuerpo es un lugar de adoración del Espíritu Santo de Dios, el cual tienes tú, pero que no te pertenece? Porque fuiste comprado por precio. Glorifica pues a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales ambos le pertenecen a Dios. Estoy parafraseando el verso 20. Esa es la idea que tenemos que hacer de nuestra vida. Tal vez no nos parece. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada y hemos comprado un evangelio barato de la salvación de Dios. Y nos encanta hablar de la salvación de Dios. Pero cuando entramos al señorío de Dios, y esto solamente sucede en la mente de nosotros. Y si me permite el concepto, hasta en nuestra teología sucede, pero no sucede en la mente de Dios.
Para Dios no hay diferencia de una cosa con la otra. La salvación lleva por sí misma incluida su señorío. Si usted cree en la salvación y no cree en el señorío de Cristo, discúlpenme lo que le voy a decir, pero está creyendo un evangelio a la mitad. Y una media verdad es una mentira. Por supuesto no es popular. Por supuesto de esto preferimos no predicar para que no se ofenda el hermano y la visita. Pero es tan necesario como la salvación misma. El señorío de Cristo no es por voluntad o tampoco porque nos dio ganas o porque amanecimos espirituales. El señorío de Cristo es porque fuimos comprados por precio. Y dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Él. Sexta similitud, la sangre. En el libro de Éxodo, dice, en el capítulo 12, verso 13, dice que ponían la señal en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, en ese sentido, la sangre del cordero pintada en los dinteles representa la señal de salvación del pueblo de Israel. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice que el ángel de Dios iba a entrar y se veía la sangre en los dinteles de la puerta, iba a pasar de frente, no iba a entrar en esa casa. Yo no sé, no dice esto el texto, yo no sé si algún egipcio puso dinteles o si algún israelita se le olvidó ponerlo. No lo sé, pero hubiera sido interesante averiguar eso. ¿Sí? El punto es que el ángel dice que pasaba y se veía la sangre en la entrada de la puerta, se abstenía de pasar. Bueno, en Jesucristo funciona similar, solamente que la marca de su sangre fue colocada en otro lugar, en el corazón mismo. Efesios capítulo 1, verso 13. Disculpa que los haga correr de un texto a otro de la Escritura, normalmente no lo hacemos, pero es importante para una predicación temática. Efesios 1:13. Si la sangre representaba la salvación de Israel, en este sentido, la sangre de Cristo también funciona como una señal de salvación, pero más que eso. Dice Efesios 1:13, en Él, es decir, en Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, está hablando de toda la obra del Hijo, dice el verso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello, es el sello. No te sella el Espíritu Santo, no, el Espíritu es el sello. ¿Sí? Y dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Para qué se usan las arras? ¿Para qué se usan las arras en nuestro contexto? Es una promesa de que no va a faltar nada. Exactamente, es una promesa de provisión que hace el marido hacia la esposa, ¿verdad? Y se entregan en una ceremonia nupcial. Y lo que está diciendo ese texto es las arras de nuestra herencia. Es decir, con esto te estoy recordando que no te va a faltar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión. Nuevamente nos lo recuerda por si se nos había olvidado. Adquirida, comprada por Dios. Este evento es completamente espiritual. Dice que el Espíritu Santo es la señal para nosotros, aquellos que son salvos. Y algunos me podrán decir, pues no se ve. Pues no, tú no la ves, pero Dios sí. No, es que yo la quiero ver. ¿Y para qué? El problema es que muchos de nosotros queremos tener esa capacidad espiritual, ¿no? Saber quién tiene el Espíritu y quién no lo tiene, ¿no? ¿Para qué? Para que nos cuidemos del que no lo tenga, ¿no? Nos encanta clasificar a las personas, ¿no? Nos encanta ser jueces y evaluar. Tú sí, tú no. Ah, sí. Y si no, pues por lo menos por los frutos, ¿no?
Yo no puedo ser tan orgulloso para asumir que todos los asistentes regulares a Rey de Reyes son salvos. Mi anhelo fuera que sí, pero la verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo no sé si las personas que nos visitan hoy, como Daniel y Laura, que ahorita les vamos a dar la bienvenida, o el que tenga más años, que bien podría ser, creo que Mario, o más años en el Señor, Norberto, no sé. Yo no sé. No sé. Yo no sé quién es salvo. Y francamente no tengo manera de averiguarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que hay cristianos carnales y hay personas frías que contristan al Espíritu. Y si lo contristan es porque lo tienen. Y otros han aprendido a fingir espiritualidad. Así que dejemos de pensar quién es salvo y quién no. Mejor preocúpate por ti mismo. Porque nos encanta clasificar. Dice Juan capítulo 15, yo soy la vid, hablando Jesucristo, y vosotros los pámpanos. Pero ¿quién corta las ramas? El Padre, ni siquiera Jesús. Y entonces, pero nos la pasamos de rama en rama. Te van a cortar a ti primero. Como si hubiera una extraña sensación de justicia en esto. Siguiente. La purificación. Dice que el cordero era asado, así lo dice Éxodo 12, 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en el agua, es decir, hervida, ¿sí? Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus